Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Como lo decía hace un momento, mis amados hermanos, esta es la clase, o la tercera parte, más bien dicho, la tercera parte de la clase o de la lección número 9. Esta clase se nos hizo un poco extensa y creo que en esta noche, si Dios lo permite, vamos a terminarla. Es la parte número 3 de la lección número 9 que hemos estado considerando el subtema el fervor evangelístico impulsa su gloriosa iglesia. Usted debe recordar que hemos estado considerando en esta clase el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En este segundo viaje misionero, Pablo va a establecer algunas iglesias. Y en esta clase, como ya con anterioridad lo había dicho, íbamos a estar viendo por lo menos 5 ciudades que Pablo visita. En cada una de estas 5 ciudades, Pablo va a predicar el evangelio. Y Pablo utiliza el mismo método. La primera ciudad que Pablo visita en este viaje, segundo viaje misionero, es la ciudad de Filipos. La primera ciudad, la primera región que Pablo visita en este viaje misionero. La segunda ciudad que Pablo visita es la ciudad de Tesalónica, donde establece la iglesia que nosotros hoy conocemos como los tesalonicenses, que por cierto Pablo les escribió 2 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, la primera y la segunda a los tesalonicenses. La tercera ciudad que Pablo visita en este segundo viaje misionero es la ciudad de Berea. Y los hermanos de Berea se dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque tenían una gran disposición de estudiar la palabra. No solamente se quedaban con lo que Pablo y compañía les predicaban, sino que ellos mismos iban y estudiaban y se aseguraban de que las cosas que Pablo les predicaba estaban de acuerdo con lo que ellos tenían a disposición, las escrituras del Antiguo Testamento. La semana pasada, si usted recuerda y estuvo con nosotros dejamos a Silas y a Timoteo, lo dejamos en la ciudad de Berea. Sí, y el apóstol Pablo lo dejamos ¿dónde? Si recuerdan, en Atenas. Les comparto el mapa, hermanos, para los que siguen la clase. En la parte de arriba tenemos a la ciudad de Berea. Ahí se quedaron Silas y Timoteo. Si ustedes recuerdan, hubo gran persecución. De hecho, a Pablo lo tuvieron que sacar casi que de urgencia. Y mencionaba la semana pasada que Pablo, por su predicación, estaba poniendo, junto con sus compañeros, estaba poniendo de cabeza el mundo de ese entonces. Tanto así que Pablo, podríamos decir, era el más buscado de esos tiempos. La gente andaba persiguiéndolo, literalmente buscándolo para matarle. Así que lo sacan de noche y Pablo huye, literalmente, a Atenas. Por favor, lea conmigo capítulo 17, versículo 15, una vez más de la carta a los Hechos, o Hechos de los Apóstoles. Hechos 17, 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Una vez más, Silas y Timoteo se quedan en Berea y Pablo lo encontramos ahora en la ciudad o en la región de Atenas. Y vamos a ver en este particular, en la lección de esta noche, los avances de la predicación en Atenas. Y vamos a estar ubicados en esta sección del capítulo 17, versículos 16 al 34. ¿Cuál fue el método de enseñanza de Pablo? En cada una de las ciudades que hemos estudiado, Filipos, Tesalónica
y Berea. ¿Cuál fue el método de predicación de Pablo? Por cierto, se repite una y otra vez en cada una de las ciudades. Pablo siempre iba a donde estaba la gente. Generalmente, ¿a dónde iba? A la sinagoga, donde los judíos se reunían. En Filipos, por ejemplo, que no había sinagoga, ¿a dónde fue? Al río, donde estaban las mujeres orando. Pero Pablo siempre iba donde estaba la gente. Muy bien. En Atenas, ¿a dónde fue Pablo? Leamos verso 16, por favor. Verso 16 dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas. ¿A quiénes? ¿A quiénes esperaba Pablo? A Silas y a Timoteo, que estaban en Berea. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay una particularidad ahora en la ciudad de Atenas que no ha pasado con regularidad en las regiones anteriores. La ciudad de Atenas era una ciudad, entregada a la idolatría. ¿Ok? Y dice que Pablo se enardecía, literalmente, como cuando uno no se enoja, ¿no? Algo que uno no lo puede creer. Cuando uno ve algo y no lo puede creer, Pablo se enardecía, se enojaba grandemente viendo eso. Y el versículo 17 dice: así que discutía, ¿dónde? En la sinagoga de los judíos, y con los judíos y piadosos, y en las plazas, cada día con los que concurrían. Es decir, no solamente en la sinagoga donde estaban reunidos los judíos, sino también en lugares públicos, en las plazas donde se concentraba la mayor cantidad de gente. Ahí Pablo iba a predicar. Verso 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos le decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué reconocen a Pablo como un predicador? Dice el texto: porque le escuchaban predicar de Jesús y de la resurrección. Es exactamente lo que nosotros, como iglesia, necesitamos salir a predicar de Jesús, de su evangelio y de su resurrección. Es lo primero que necesitamos salir a predicar. Verso 19: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Había una particularidad en esta región, en la gente de Atenas, y es que ellos les encantaba escuchar y aprender cosas nuevas. Entonces se interesaron por la nueva predicación de Pablo en cierta medida, porque como vamos a ver más adelante, no todos creyeron a su predicación. Como hemos visto hasta ahorita, hermanos, hasta este momento, en la presentación para ustedes en esta noche, ¿qué fue lo que hizo Pablo con estos atenienses? Dice que razonó, lógicamente y metódicamente, razonó con ellos. Les predicaba el evangelio, les predicaba de Cristo, les predicaba de la resurrección. El mismo mensaje sobre Jesús y la resurrección, versículo 18, se aplica a todos los hombres, incluso a los epicúreos, a los filósofos y estoicos, y también a los idólatras. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros pensaríamos, por ejemplo, que a un científico, que a un filósofo, que a un idólatra, nosotros, ¿para qué vamos a predicarle? Vamos a perder el tiempo. Ya ellos creen en sus cosas, ya ellos tienen sus ideologías,
tienen sus pensamientos y probablemente nosotros digamos en nuestro interior, ellos no van a cambiar, ya ellos tienen su forma de pensar. Sin embargo, Pablo no pensó así, sino que discutió con ellos, razonó con ellos. Imagínese usted una predicación tú a tú, donde Pablo les decía, probablemente ellos refutaban, Pablo les volvía a contestar con la escritura, y es exactamente el reto que nosotros necesitamos o debemos hacer hoy en día. Pablo reconoció con quién estaba hablando y apuntó su lección directamente a sus necesidades espirituales. Muy bien, vamos a ver acerca de la respuesta negativa. Pablo siempre donde fue, a todo lugar donde fue, experimentó respuestas negativas. Si usted lee conmigo, por favor, ¿cuál es el punto de la predicación de Pablo? Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27, este es el propósito por el cual Dios ha hecho todo esto. Dice, para que busquen a Dios. Es decir, Dios se ha manifestado a la humanidad de muchas formas. Versículo 27, para que todos nosotros busquemos a Dios, dice Pablo, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues, verso 29, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué hay que arrepentirse? Por cuanto Dios ha establecido un día, verso 31, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué es necesario que Dios nos dé este mandamiento? En primer lugar, todos somos pecadores. Todos necesitamos, dice Pablo, arrepentirnos. Ya ha llegado un tiempo donde Dios dice ha pasado o va a pasar por alto nuestra ignorancia, pero ahora nos manda que nos arrepintamos. ¿Por qué hay que arrepentirnos? Porque ya Dios tiene establecido un día en el cual nos va a juzgar a todos y va a ser un juicio justo. Cuando Pablo dice que es un juicio justo, se refiere a que es un juicio donde el inocente no será declarado culpable, ni el culpable será declarado inocente. Cada quien va a recibir lo que merece. Dios no va a darle un premio a alguien que no se lo merece, ni va a castigar a alguien que no se lo merece. Ese juicio va a ser por medio de su Hijo amado, dice, a quien designó, dándole o habiéndole levantado
de entre los muertos. Es decir, Pablo está trayendo un punto muy importante en su predicación, que es la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros hemos creído en un Salvador vivo, no en un Salvador muerto. Y ese es un punto clave en la predicación nuestra del Evangelio. Si Jesucristo, nuestro Salvador, estuviera muerto, perderíamos el tiempo al salir a evangelizar, a predicar. Si mi Salvador estuviera muerto, esta clase que yo estoy compartiendo hoy en esta noche no tendría sentido. No tendría sentido que usted haya dejado su casa para venir a este lugar. No tendría sentido que usted nos esté mirando por el Facebook, porque estaríamos adorando a un Dios muerto. Sin embargo, tenemos un Salvador vivo. Cuando Pablo toca el punto de la resurrección, noten el versículo 32, por favor, pero cuando le oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. En otras palabras, lo pongo en mis palabras, unos se burlaban y otros decían, en palabras mías, yo pensaba que esa predicación era más interesante. Yo pensaba que de verdad valía la pena escucharlo, pero ellos le dicen, ya te escucharemos luego. Parece como que no es tan interesante, Pablo, lo que nos estás diciendo. De hecho, la palabra se burlaban es bastante significativa, al punto de que nos da a entender de que realmente ellos, o la gran mayoría de ellos, no recibieron la predicación de Pablo. Entonces, note lo que estamos diciendo. ¿Tuvo Pablo oposición o tuvo Pablo una respuesta negativa en Atenas? La respuesta es sí. Basados en el versículo 32, vemos que algunos se burlaron de su predicación. Vemos que otros retrasaron, le dijeron, ya te escucharemos acerca de este asunto en otro momento. Y es exactamente lo que pasa hoy en día. Cuando salimos a predicar, y este servidor ha tenido la oportunidad, algunos se burlan de nosotros, se burlan de nuestra fe. Y también algunos me han dicho, cuando he estado tocando puertas, ahorita no tengo tiempo, venga después, o el próximo mes, o el próximo año voy a empezar a estudiar la palabra de Dios. Hay gente que hoy en día desafortunadamente no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay gente que tiene tiempo para trabajar, gente que tiene tiempo para estudiar, tiene tiempo para hacer planes de viaje, para hacer muchos planes de todo, pero la gran mayoría no tienen tiempo para aprender de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el primer paso, mis hermanos, del plan de salvación? Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír. El primer paso para que alguien pueda ser salvo es querer oír. Y muchos hoy en día no quieren oír. Y si no escuchan no van a poder tener fe. Y si no tienen fe no van a poder ser salvos. Sin duda, entonces, hermanos, esta oposición o esta respuesta negativa que Pablo enfrenta en Atenas también es producto del trabajo de Satanás. Yo lo he dicho ya en las 3 lecciones que hemos tenido, tanto en Filipos como en Tesalónica, incluso en Berea. Pablo sufrió persecución, no los de Berea, sino los de Tesalónica que le habían perseguido, pero en cada ciudad Pablo tuvo respuesta negativa. Gente que no quiso recibir el Evangelio. ¿Vamos a tener respuestas negativas cuando vayamos a predicarle a un grupo de personas? Sí. Hay gente que nos va a rechazar, hay gente que se va a burlar, hay gente que nos va a decir no queremos oír. ¿Debemos detenernos por eso en la predicación del Evangelio? No. ¿Por qué no? Porque así como hay respuesta negativa, también hay respuesta positiva. Pero sin duda, esto es producto de la oposición de Satanás.
ridiculizar a Pablo. En otras palabras, dijeron, este palabrero, en otras palabras, en nuestro lenguaje, este charlatán, ¿qué estará predicando? Escuchémosle a ver qué es lo que dice, pero finalmente siguieron entregándose a sus creencias y a sus ídolos. Entonces, ¿hubo respuesta negativa? Sí, pero hubo también respuesta positiva en Atenas. Lea el versículo 33 y 34 conmigo, por favor. Y así Pablo salió en medio de ellos. Verso 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Cuántas personas se convirtieron en Atenas? No lo sabemos. No lo sabemos con exactitud. Escuchamos expresiones en el verso 34 como algunos creyeron. Al final del versículo 34 dice y otros con ellos. Se mencionan dos personas importantes. Al menos digo importantes porque se mencionan por nombre. Uno de ellos era Dionisio y otra era Dámaris. Yo he escuchado Dámaris, pero ahí dice, bueno, al menos en esta Biblia el acento está en la A, Dámaris. Entonces le vamos a llamar Dámaris. El punto es, algunos creyeron. Algunos creyeron a la predicación de Pablo. Podríamos nosotros decir que Pablo estaba perdiendo el tiempo, siendo honestos. ¿Estaría Pablo perdiendo el tiempo? Una vez más, mis amados hermanos y amigos, usted encuentra a Pablo en Atenas. Ya de por sí era una ciudad idólatra. Pablo dice se enardecía, no podía creer que fueran tan idólatras y ver cómo estaban entregados a la idolatría. Pero ese enojo que Pablo sintió al ver la idolatría de ellos, los motivó o lo motivó a Pablo a predicarles de Cristo. ¿Todos se convirtieron? No, no todos, pero algunos se convirtieron. Nosotros, una vez más, no podemos. Yo sé que en ocasiones nos vamos a ver tentados, pero no podemos escoger a quién predicarle y a quién no. La persona que uno menos cree que va a obedecer el Evangelio es en general la que obedece. Y la que uno dice, mire, esa persona se ve como que sí va a obedecer, al final no tiene el más mínimo interés. Usted lee esta porción de la palabra en Hechos 17 y usted dice, ¿cuánto tiempo? Nosotros leímos estos versículos 21 hasta el versículo, 31. Prácticamente 10, 11 versículos lo leímos en menos de 5 minutos. Pero ¿cuánto tiempo le habrá tomado al apóstol Pablo esa predicación? Cuando vimos que lógicamente discutía con ellos. Él les predicaba, probablemente ellos le devolvían, Pablo les refutaba, era una conversación de tú a tú. ¿Cuánto tardó Pablo en eso? No lo sabemos. Pueden haber sido horas de predicación. Probablemente nos va a tomar horas estudiar la palabra del Señor con personas que al final nos van a rechazar. Pero entendemos que al final no es a nosotros a quienes están rechazando. Nosotros simplemente somos instrumentos en la mano de Dios. Realmente a quien rechaza es al Señor. Jesús lo dijo. Si le rechazan, sepan que a mí también me han rechazado. A Pablo no le importó. Tomó el tiempo para predicar y dejar que la palabra de Dios hiciera efecto en las personas.
Yo quizás soy muy enfático en esto, hermanos, porque digo como predicador del Evangelio que me considero, yo quisiera que el 100% de las personas a las que les he predicado obedezcan el Evangelio, pero no ha sido así. Algunos lo han recibido, otras lo han rechazado. Eso lo encontramos una y otra vez en la predicación del apóstol Pablo. Muy bien. Pasamos ahora. Bueno, me faltaba un puntito acá. Lo olvidé. Claves para la conversión, según lo que vemos en los atenienses. Debemos tener un espíritu sumiso, incluso cuando se sea impopular. ¿Usted cree que la predicación de Pablo en Atenas fue popular? No fue popular. ¿Cierto que no? Ellos querían escuchar algo nuevo, pero la predicación de Pablo no fue popular ahí. Ellos querían oír y Pablo les predica del Dios no conocido, al cual ellos tenían un altar con una inscripción, al Dios no conocido. Tenían cierta noción del Dios de nosotros. Y Pablo les dice, de este Dios es el que yo les voy a predicar. Pero al final su predicación no fue popular. Yo eso lo traigo a estos días. Cuando usted predica la verdad del Evangelio no siempre es popular. En la mayoría de los casos no es popular. La mayoría de los grupos religiosos donde usted ve cientos y miles de personas congregadas están escuchando algo que no es verdad. Y así va a ser la gran mayoría de las veces. Cuando predicamos la verdad, como Pablo, su mensaje no fue popular. Sin embargo, Pablo mantuvo un espíritu sumiso, hizo su trabajo, predicó y dejó que la palabra hiciera el trabajo que tenía que hacer. Muy bien, capítulo 18. Hechos capítulo 18. Yo creo que a este punto cualquiera de ustedes me puede decir cuáles son las 4 ciudades que Pablo ha visitado en este segundo viaje misionero. Me las pueden decir, está en orden, yo sé. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas. Vamos a esa 5ª ciudad que todos nosotros conocemos. Hechos capítulo 18, esa 5ª ciudad es Corinto, a la cual Pablo le escribió 2 cartas, primera y segunda de Corintios. Fíjense, ¿para qué pongo este mapita aquí? Porque me encantan los mapas y también porque nos ayuda a entender la Biblia. Vean lo que el verso 1 y 2 del capítulo 18 nos dice. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Muy bien. Vamos a ver, a correrme un momentito nada más. Pablo está en Atenas, no se va a distinguir, pero está en color naranja. Pablo está en Atenas y se vino a Corinto. Está relativamente cerca, ¿no? Corinto está acá. Muy bien, sigamos leyendo el verso 2. En Corinto, Pablo halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Muy bien, vea toda esta, igual no sé si se va a distinguir, pero está en color verde. Allá ese último punto que está aquí, hermanos, es Roma. Ahí usted ve Italia, por cierto, así mismo es hoy en día. Este varón que Pablo se encontró en Corinto, ¿cómo se llamaba?
Aquila y a su esposa Priscila. Ok, ellos vivían en Roma, pero un decreto del emperador Claudio que todos los cristianos, todos los judíos, y de hecho cristianos también, tenían que salir de Roma. Era tanto el estrago que estaban haciendo ya los cristianos, los judíos en esa región, que Claudio dijo, no los quiero más aquí, tienen que salir de Roma. Vea todo lo que viajaron esta pareja, Aquila y Priscila, desde Roma para llegar a Corinto. Ahí se encontró Pablo a esta pareja. ¿Providencia de Dios? Sí, yo lo creo, que sea providencia de Dios. Verso 3. Como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿A qué se dedicaba este hombre? A lo mismo que Pablo, a hacer tiendas. Por eso le digo, providencia de Dios. Sí, Dios siempre mueve sus piezas. Si llegamos al punto indicado, al lugar indicado, en el tiempo indicado, a las personas indicadas. ¿Recuerdan cuando Pablo se le apareció un varón macedonio diciéndole, ven y predícanos? ¿Cómo entendió Pablo eso? Que Dios lo estaba llamando a la predicación en esa región. Bueno, sigamos adelante, hermanos. Dejemos el mapa por un momento y volvamos al método de predicación de Pablo. Los avances de la predicación en Corinto. ¿Cuál fue el método de enseñanza de Pablo? Hermana Malvina, ¿cuál fue el método de Pablo? Lo hizo en Filipos, lo hizo en Tesalónica, lo hizo en Berea, lo hizo en Atenas y lo repite en Corinto. Correcto. Iba a las sinagogas. Iba donde estaba la gente. A la que tenemos que predicarle es a la gente. Vea el verso 4. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Hemos visto varias veces esa palabra, ¿no? En el libro de los Hechos, discutía. Lo cual me lleva a mí a concluir que la predicación del Evangelio en ocasiones nos va a llevar a ciertas discusiones. ¿Por qué? Porque necesitamos, otra palabra que me encanta en ese versículo 4, necesitamos persuadir. ¿Sabe usted qué es persuadir? ¿Cómo podría usted, con sus propias palabras? Insistir. Convencer. Hay gente que tiene sus creencias. Crecieron con ellas, las aprendieron en otro lugar, las aprendieron de sus padres, o las aprendieron en otro lugar. Cada quien tiene sus creencias, pero la palabra de Dios, o la verdad, es solamente una. Y está escrita en este libro maravilloso que tenemos hoy, que llamamos Biblia. Yo no considero que yo tenga la verdad, pero sí predico la verdad. Entonces a veces hay que persuadir a la gente. Vean, yo respeto lo que usted cree, pero la Biblia dice otra cosa. Es exactamente lo que Pablo hacía. Uno quisiera que uno le va a llegar a predicar a la gente y la gente, la gran mayoría de ellos, le acepta. Oh, yo no sabía eso, y le aceptan a usted lo que usted les dice y ya. Se va a encontrar algunos, pero otros no, te van a debatir. Y ahí usted tiene que tratar de persuadirlos. Pablo hacía eso en la sinagoga todos los días de reposo. Hermana Malvina, no, ya usted le pregunta. Ya usted le pregunta. Le va a preguntar a Dalila. Yo sé que puede responder. ¿A dónde estaban Silas y Timoteo mientras nosotros estamos leyendo esto? ¿A dónde los dejamos? ¿Dónde se habían quedado? Yo sé que usted lo sabe. ¿Recuerdan? ¿Alguien le quiere ayudar? Está en el versículo 5. Sí. Dice que ellos vinieron de Macedonia. Correcto, sí, bueno, es una respuesta correcta, Kevin, excelente. Estaban en la región
de Macedonia, específicamente en cuál ciudad se quedaron. De la región de Macedonia se habían quedado. ¿En cuál? ¿Quién lo dijo ahí? ¿Alguien lo dijo ahí atrás? Berea, eso, Fran. Se habían quedado en Berea. ¿Ok? ¿Recuerdan? Se quedó en Berea, se quedaron en Berea. Vean lo que dice el verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Voy a volverme aquí, es que con lo que tengo en el púlpito, no podía devolverme, pero aquí lo tenía también en el mapa. Está marcado en rojo. Berea, Corinto. Entonces, Silas y Timoteo se vinieron de Berea hasta Corinto. Ahí se encontraron con Pablo y ¿con quién más? Con Aquila y Priscila. Me encanta el verso que acabamos de leer, el versículo 5, porque dice que Pablo, cuando ellos llegaron, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificando. Vea todas las palabras, los verbos que usa el libro de los Hechos. Discutiendo, persuadiendo, predicando, testificando. Pero no testificando de experiencias personales. No, testificando que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Habíamos escuchado esta frase anteriormente? ¿Sí? Alguien que me lea el capítulo 13, versículo 46, por favor. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Gracias, Fran. Ya lo había dicho Pablo. ¿A quién iba Pablo en primer lugar a predicarles? A los judíos. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Curiosamente, Pablo experimentó más rechazo de los judíos que de los gentiles, de los griegos. Y en esta oportunidad, en Hechos 18, en Corinto, dice que algunos se oponían y blasfemaban. Y Pablo les dijo: ¿saben qué? Yo estoy libre de la sangre de ustedes. El día del juicio final, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Ustedes han rechazado el evangelio, ahora ustedes se entienden con Dios. Ustedes han rechazado mi predicación, yo me voy a los gentiles. Es decir, Pablo en otras palabras les dice: ya yo cumplí mi parte. Mi parte era, mi deber con Dios era venir a predicarles a ustedes. Puesto que ustedes rechazan la predicación o el mensaje de Dios, ahora yo me voy a los gentiles. Verso 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. ¿A dónde vivía Justo? A la par de la sinagoga. Le quedaba como que yo tenga mi casa aquí nomás, imagínese usted.
A Pablo le quedaba facilísimo, se fue ahí a la casa de justo a la par de la sinagoga, ¿no? ¿Y qué pasó después? Verso 8, hermanos. Por cierto, voy a avanzar esto y hacer el comentario, pues que ya ha sido repetitivo en toda esta lección. ¿Tuvo Pablo respuesta negativa en su predicación? Sí. Algunos se opusieron, algunos blasfemaron. Si alguien lee el verso 12, encontrará que los judíos se levantaron unánimes contra Pablo. Verso 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Hechos 18:12. En el versículo 13 dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. ¿Hubo oposición? ¿Respuesta negativa en Corinto? Sí. Yo no sé, hermanos, ¿será que me gusta insistir mucho y repetir? ¿No? Dicen que la repetición es la clave de la memorización. Yo soy fiel creyente de eso y lo he dicho varias veces. Siempre que salgamos a predicar, tenemos que tener en mente que va a haber respuesta negativa, pero también positiva. En cada una de las ciudades que Pablo visitó, hubo respuesta negativa. Producto de, ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. Él no quiere que predicamos. Él no quiere que traigamos gente a los pies del Señor. Usó el ridículo, la ira, el rechazo y una vez más hasta la política. A Pablo lo llevaron hasta el tribunal, a la corte, por predicar de Cristo, con falsas acusaciones. No específicamente a Pablo, pero a uno de los que había creído, Sóstenes, que era principal de la sinagoga, lo agarraron a palo limpio, lo golpearon delante del tribunal, y Galión, que era el procónsul, como decir el gobernador, no hacía nada. Ahí estaban pegándole, casi que matándolo al pobre Sóstenes, y a Galión, el gobernador, ahí mirando, no pasa nada. Dice el texto en el verso 17, pero Galión nada se le daba de ello. Imagínese usted. ¿Cómo sabemos que Sóstenes llegó a creer el Evangelio? Alguien que me lea 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1. Este hombre tuvo que tener gran influencia en la iglesia. Si no, Pablo no hubiera escrito eso en el versículo 1 de 1 Corintios 1. Hermano Kevin, ¿lo puede leer? Sí. Gracias. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Quién estaba ahí con Pablo en el momento que se escribió la primera carta? El hermano Sóstenes. A ese mismo que estaban aquí agarrando a palo limpio en Hechos 18:17. Lo cual nos da a entender que desde que creyó, comenzó a ver en carne propia lo que era sufrir por Cristo. Lo cual me lleva a preguntar a todos en esta noche, ¿qué hemos sufrido por la causa de Cristo? ¿Qué hemos sufrido por ser cristianos? Imagínese usted saliendo usted del bautismo. Ahí, ese mismo día que sale usted del bautismo, afuera lo están esperando para agarrarlo a palo limpio por la decisión que usted tomó. Eso experimentó Sóstenes, un principal de la sinagoga. Pero bien, para ir avanzando, hermanos, que se nos acaba el tiempo y esta clase la debo terminar hoy. Respuesta positiva en Corinto. Sí hubo respuesta positiva. Lea conmigo el versículo 8. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos
de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Si a usted le gusta subrayar, hacer círculos en su Biblia, hágale un circulito ahí al versículo 8. ¿Qué es creer en Cristo? Para aquellos que hoy nos dicen que solamente creer es lo que salva al hombre. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos de los corintios aquí? En primer lugar hay que oír. Dice, muchos de los corintios, oyendo, creían. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos, esa fe que el Evangelio nos da, nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida. Una de ellas es arrepentirnos para finalmente ser bautizados. Lo que nos da la salvación de nuestros pecados. Pues este hombre Crispo creyó con toda su familia. No sabemos cuántos hermanos habían en Corinto. Dice, muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados. Creyeron, esta expresión, creyeron y fueron bautizados, está en el tiempo imperfecto en el griego. Hermano Cristian, ¿y eso qué significa? No lo digo porque sea un gran estudioso del griego, pero el tiempo imperfecto en el griego nos da a entender que la gente siguió viniendo. Es decir, que hubo un flujo constante de conversiones. Era algo constante de día a día. Es decir, la iglesia de Corinto crecía constantemente. Tanto así, que si usted sigue leyendo, verso 9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Palabra del Señor. Hermanos, qué lindo y qué dichoso Pablo, que el Señor le hablara de esta forma. Yo quisiera que hoy por la noche el Señor entrara en una conversación así, en confianza con este servidor, y me dijera, Cristian, hable, no tenga miedo, hable. Yo estoy con usted porque yo tengo mucho pueblo en esta región. Siga predicando porque hay mucho pueblo aquí. Así se lo dijo Dios a Pablo. Quédese en Corinto, no tenga miedo de hablar, no le tenga miedo a las presiones y a las oposiciones, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, yo no necesito que Dios me diga eso, porque yo sé que Dios tiene pueblo aquí. Pero tanto fue el impacto de la predicación del Evangelio en Corinto, que vea lo que dice el verso 11. Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Alguien que me diga, por favor, de esas preguntas fáciles, hermanos, preguntas fáciles que yo hago. ¿Cuál fue la última ciudad en la que Pablo se quedó 1 año y 6 meses? De todas las ciudades que Pablo ha visitado en su primer viaje misionero, que yo sé que le puedo preguntar y ustedes me dicen todas las ciudades, ¿verdad? Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, todas esas, yo sé que ustedes las saben, pero ¿cuál fue la última en la que Pablo se quedó tanto tiempo? No fue Filipo. Fue algo así como muy rápido. Es la que llaman preguntas tramposas. En ninguna ciudad. En ninguna. Son de esas preguntas de trampa que digo yo. En ninguna ciudad Pablo se ha quedado tanto tiempo. O sea, sí, predicaba
Recuerda que en una de esas ciudades se quedó 3 días de reposo. ¿Cuánto era eso? 3 semanas. Póngale un mes, a lo mucho, pero jamás se quedó Pablo en una ciudad 1 año. Y ahora en Corinto dice que se quedó 1 año y medio. De hecho, Corinto es la segunda ciudad en la que Pablo se quedó más tiempo. Hay otra ciudad en la cual Pablo se quedó más tiempo. De hecho, se quedó 3 años. Esa ciudad es Éfeso. La segunda donde se quedó más tiempo, Corinto, 1 año y medio. Pero la pregunta es ¿por qué? Había mucha recepción ahí. De hecho, en ninguna ciudad Dios le ha dicho a Pablo, quédese ahí porque yo tengo mucho pueblo aquí. Solo en Corinto. Y se quedó Pablo ahí disfrutando unas vacaciones. No, se quedó enseñándoles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien se bautiza, al menos es lo que yo entiendo en la Biblia, hermanos, el plan de Dios es enseñe, bautice, enseñe. ¿A dónde saca usted eso, hermano Cristian? Mateo 28, 18. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para poder bautizar a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle el Evangelio. Luego que se bautizan, hay que enseñarles una serie de cosas más doctrinales que la iglesia o cada uno de los miembros necesita conocer. El uso de instrumentos, el uso de las lenguas, la predicación, por qué hacemos esto, aquello. ¿Por qué se quedó Pablo en Corinto? Enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles doctrina, preparando a esos hombres y mujeres a que fueran fuertes en la fe. Muy bien, ¿cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave para la conversión en el ejemplo que tenemos de los Corintios? En el ejemplo de Crispo, Gallo y Sóstenes. Debemos tener la voluntad de cambiar de religión. ¿Sabe por qué digo eso? Porque esos 3 hombres que están ahí, el texto dice que eran principales de la sinagoga. O sea, eran judíos arraigados a la ley de Moisés. ¿A cuánto tuvieron que renunciar para ser cristianos? A su puesto en la sinagoga. Renunciar a su religión. Pablo mismo era fariseo y él perseguía a cristianos y en su mente lo que él hacía era un servicio para Dios. Él agradaba a Dios persiguiendo a los cristianos. Tuvo que cambiar de religión. Sé del caso de hermanos que le han predicado a pastores bautistas la palabra de Dios, el Evangelio, y han llegado a la conclusión de que están en el error, pero han dicho, no puedo dar el paso porque soy pastor de la iglesia bautista, ahí predico, ahí tengo el trabajo, ahí está mi trabajo. No han podido dar el paso porque no están dispuestos a renunciar a lo que tienen. Para poder convertirnos es necesario tener la voluntad de cambiar de religión. Esta es la última diapositiva en esta noche. En 2 minutos la resumimos. Podemos ser ganadores de almas eficaces para Jesús si seguimos el ejemplo de Pablo. Ahora que estamos en plan de aprender a predicar, a evangelizar, el ejemplo de Pablo es mágico. ¿Qué hizo Pablo en su predicación del Evangelio? Debemos ser sensibles a los sentimientos de nuestros prospectos. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? En Hechos 16, 1 al 3. ¿Recuerdan? ¿Porque Timoteo necesitaba ser circuncidado para ser salvo? No. Lo hizo por causa de los judíos.
A mí me encanta como Pablo lo dice: me he hecho judío para ganar a los judíos, me he hecho gentil para ganar a los gentiles, me he hecho débil para ganar a los débiles, me he hecho fuerte para ganar a los fuertes. Es decir, tenemos que ser estratégicos para ganar la mayor cantidad posible de gente para el Señor. Y tenemos que ser sensibles a los sentimientos de ellos. ¿Qué tal que uno le diga a una persona así, de buenas a primeras: usted es católico, usted se va a ir al infierno? Así. ¿A quién le gustaría que le diga: usted va a ir al infierno? Usted está viviendo en unión, usted no es casado, está viviendo en unión libre, usted es candidato para el infierno. Sé de hermanos que predican así, pero no podemos ser así. Usted no puede decirle a una persona o enviarla al infierno, porque usted no es juez. Debemos predicar con tacto, apelando a los sentimientos. Segundo, debemos amar a los perdidos, porque Pablo iba incesantemente a las sinagogas. ¿Qué motivaba a Pablo ir a las sinagogas? ¿Qué motivó a Pablo a hacer estos viajes? Si no fue el amor por la gente, el amor por los perdidos, el amor por las almas. Como lo dice en Romanos 9, 1 al 3 y el capítulo 10, verso 1. En tercer lugar, debemos creer en el poder del Evangelio. Romanos 1, 16, que ya cité. Ese fue el mensaje de Pablo en todas las ciudades. El Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El mensaje del Evangelio es un poder divino. No está el poder en Cristian o en ningún otro predicador. Yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo convencer a nadie. Es la palabra la que convence, la que cambia a las personas. ¿Por qué a veces sentimos miedo de ir a predicar? Mis hermanos, ay, y si no sé qué decir, y si digo algo incorrecto, y si me equivoco, o si me preguntan algo y luego qué contesto. Uno como que está poniendo el poder en uno, ¿no? Sabiendo, o pensando, que lo que podamos lograr está en nuestra capacidad humana, pero no es así. El poder lo tiene la palabra de Dios. Y finalmente, nunca debemos silenciar la palabra de Dios, incluso cuando se le opusieron, se burlaron, lo encarcelaron. Pablo predicó con valentía y sin compromiso. Pablo predicó no por compromiso, sino por convicción, por amor a la gente. Y les digo eso en Hechos 17, 30 y 31. ¿Por qué es tan urgente que nosotros prediquemos? Porque si el Señor viene, muchos se van a perder. Ya Él ha establecido un juicio, un día, en el cual juzgará al mundo con justicia. Debemos rescatar a esta gente de este juicio. Yo creo que la lección número 9, al menos para mí, fue bastante edificante, hermano, tanto así que tuvimos que dividirla en 3 partes. El fervor evangelístico impulsa su gloriosa iglesia. La próxima semana, si Dios lo permite, iniciaremos la lección número 10, también con un tema muy, muy interesante con respecto a la iglesia. Les agradezco a todos por estar acá, a los que nos han acompañado en esta noche por el Facebook, también que han tomado su tiempo para estudiar con nosotros. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.